Dios te bendiga en esta hora. Hoy nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 17 y vamos a entrar a estos 28 versículos donde vamos a encontrar sabiduría para nuestro día a día y cómo poder aplicarlo ante cada situación que nosotros nos presentamos. Hoy queremos entrar al verso número 1, donde dice que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones, entendiendo que esa palabra nos está hablando acerca de la paz que conlleva, contrarrestando lo que es la prosperidad material. Porque a veces pensamos que la bendición o la paz va a venir cuando tengamos mucho, y a veces eso lo que trae son problemas. Por eso nos está diciendo que la paz es mucho más valiosa que las cosas materiales que nosotros podamos tener, porque al tener cosas materiales eso nos puede generar contiendas, pleitos, iras, envidias, divisiones, pero que es mucho mejor un bocado seco, que sea poco, pero que sea en paz. En el verso 2 nos dice que el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. En la cultura hebrea esto rompe las expectativas sociales, porque la sabiduría y la fidelidad que vienen con la prudencia pesan más que el linaje. El texto está afirmando lo que tiene que ver el carácter. Puede elevar a una persona por encima de lo que es un estatus. Dios honra la sabiduría y la fidelidad más que el privilegio familiar. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Aquí hay un paralelismo que compara procesos físicos de purificación con la obra divina en el corazón. Dios examina las motivaciones, no solo las acciones externas. Dios prueba la pureza que hay en nuestro corazón, todo lo que está dentro de nosotros, las intenciones internas que hay en nuestro corazón, el Señor las prueba. En el verso 4 dice que el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Las repeticiones enfatiza afinidad moral. El corazón perverso se deleita en las palabras perversas. Escuchar el mal implica participación moral, porque dice que el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Lo que escuchamos refleja y modela nuestro carácter. Cada cosa que nosotros oímos habla del carácter que nosotros vamos a tener. Así que tienes que prestar atención sobre qué es lo que estás oyendo y de qué tú te estás llenando. En el verso 5 dice que el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Dios está presentándose en este versículo como el creador, pero el creador también de aquel hombre pobre, de aquel hombre que está con muchas necesidades. Al despreciar al hombre pobre, equivale como que nosotros estamos despreciando a Dios. El gozo por la desgracia ajena revela corrupción moral en nuestros corazones. El trato que nosotros le damos a las personas necesitadas habla del carácter que tenemos y también cuánta reverencia nosotros le tenemos al Señor, porque también Él es el creador de esa persona necesitada. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres, dice el verso 6. Este proverbio está reflejando la bendición que conlleva la generación. La vejez honrada y la paternidad justa forman una cadena de gloria y una cadena de legado. La familia en medio de la honra y de la bendición divina, porque los nietos son corona de los viejos y los hijos también son honra para los padres. No conviene al necio darlo en elocuencia, altilocuencia, cuanto más al principio del labio mentiroso. Hay incoherencia moral cuando hay palabras elevadas que no combinan con el carácter del necio. Eso tiene que decir, ¿para qué vas a elogiar a una persona necia? Porque no tiene relación alguna. Hay muchas personas, hay muchos líderes que dañan a otros, haciéndoles ver como que tienen cosas buenas, pero están actuando mal. Las palabras deben corresponder exactamente con el carácter y con la posición. En el verso 8 dice, piedra preciosa es el soborno para el que practica
A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Es una observación irónica, no es que la está probando. Describe la percepción humana del soborno como medio del éxito rápido. Lo que parece prosperidad puede ser corrupción delante del Señor. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. No significa que Dios está de acuerdo. Y a donde quiere que se vuelva, hallará prosperidad, pero Dios lo está reprendiendo. En el verso 9 dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Cubrir no significa encubrir pecado, sino tratarlo con amor y con dirección. El chisme rompe las relaciones, pero el amor protege las relaciones. Eso también tiene que ver cómo es nuestro carácter para guardar muchas veces, ayudar y dirigir a otras personas. Así que aquí está hablando de esa confianza que las personas deben de tener sobre nuestra vida. En el verso 10 dice que la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Al que es entendido con palabras se entiende, pero el que es necio, aunque le estén dando palo, 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 ese no entiende. Esa es una diferencia entre el que es sabio y el que es necio. En el verso 11 dice que el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. La rebeldía persistente provoca juicio inevitable. El mensajero cruel puede aludir a la autoridad humana o al juicio divino. La rebeldía trae consecuencias severas. Toda desobediencia será castigada. En el verso 12 dice que mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Y entre lo que es la fauna, o sea, los animales, una osa es uno de los animales más violentos que nosotros podemos encontrar. Y aún cuando está de cría, pero está diciendo que es mejor encontrarse con una osa que está recién criando a sus cachorros que con un necio en la necedad. O sea, es interesante que hay gente que es más terca y mucho más terca y te va a hacer mucho más conflicto, peor que una osa recién parida. Esta es una imagen extrema para mostrar el peligro de la necedad descontrolada. El necio es impredecible y a la misma vez es destructivo. La necedad sin freno es peligrosa. En el verso 13 dice, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El principio que está aquí enseñándonos es el principio de la retribución. De hecho, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que el que da mal por alguien que le hizo un bien, no quedará sin recompensa. Tenemos que aprender a sembrar bien para cosechar bien. Y si alguien te está haciendo mal, vence el mal con el bien. En el verso 14 dice que el comienzo de la discordia es como soltar las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. La imagen del agua desbordada muestra cómo los conflictos pequeños pueden crecer rápidamente, pero la sabiduría actúa rápidamente para evitar conflictos mayores, detener todo conflicto, porque las aguas, aunque sean pocas, pueden destruir porque están sueltas, no hay quien las detenga. En el verso 15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Condena al justo, pero justifica al impío. Mira qué ironía. Justifica al malo, pero condena al justo. Dios aborrece toda forma de injusticia inmoral. En el verso 16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? La sabiduría no se compra, requiere de un corazón dispuesto. La sabiduría es moral, no es material. En el verso 17 dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Habla de la lealtad verdadera. Está hablando de aquel amigo fiel que cumple su rol familiar ante la adversidad. La amistad genuina se prueba aún en las dificultades. No solo es cuando estás bien que vas a tener muchos amigos. Los verdaderos amigos están en los momentos más difíciles. Ahí es donde nosotros los necesitamos. En el verso 18 dice este proverbio, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo.
La advertencia que nos está dando contra compromisos financieros imprudentes. La sabiduría incluye también responsabilidad económica. Luego más adelante nos está diciendo en el verso 19, el que ama la discordia, ama la transgresión, y el que alza su puerta busca quebrantamiento. Amar la discordia indica inclinación deliberada al conflicto. En hebreo, levantar la puerta sugiere orgullo y ser ostentoso, simboliza arrogancia. El proverbio conecta el amor al pleito, con el pecado y con la ruina inevitable. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el que ama, dice, el que alza su puerta busca quebrantamiento y el que ama la discordia ama también la transgresión. Buscar contienda revela un corazón rebelde. En el verso 20 dice que el perverso de corazón no hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El corazón perverso describe una interioridad torcida, una lengua engañosa. Es una expresión externa de ese corazón. Así que la necedad está en el interior, produce consecuencias externas. Lo que está dentro se refleja por fuera. Un corazón torcido y una lengua engañosa conducen a un fracaso moral. En el verso 21 dice que el que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. No se refiere solo al nacimiento, sino a la formación del carácter. El necio causa dolor continuo a su familia por su falta de sabiduría y disciplina. Estamos criando hijos y no solamente es darlos a luz, sino también formar el carácter, darle límites, decirle esto sí tú puedes hacer porque esta es la razón. Hablar, comunicarse, pero también ponerle límites porque nuestros hijos necesitan ser formados en carácter. Pero si ese hijo crece con necedad, a ti como padre de familia te dará dolor de cabeza. Luego dice en el verso 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este proverbio reconoce el estado emocional y la salud física, cómo seca los huesos, expresa ese debilitamiento profundo, pero la alegría es un resultado de una conciencia en paz con el Señor. Así que ese gozo que nosotros tenemos también ayuda a la sanidad de nuestros cuerpos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia, pero el soborno oculto indica corrupción secreta. La injusticia no solo afecta a individuos, sino el orden social que Dios estableció. Así que tenemos que aborrecer la corrupción y la injusticia encubierta. En el verso 24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El sabio está enfocado y atento. El necio es inestable, distraído y sin dirección. Vaga en la vida sin propósito, pero la sabiduría está enfocada. Verso 25 dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a lo que le dio a luz. Reafirma el dolor emocional profundo que causa la necedad de un hijo, una madre y un padre que están sufriendo a causa de cómo su hijo se está comportando. En el verso 26 dice, ciertamente no es bueno contender al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Dios condena la injusticia contra el inocente, contra los nobles. Aquí se refiere a personas íntegras, no solo de alto rango social. Castigar al justo es una perversión del orden moral de Dios, porque hay gente que camina en rectitud y no debería de ser castigada. En el verso 27 dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. La sabiduría también demuestra autocontrol verbal. No todo lo que pensamos tenemos que decirlo. No es callar por temor, sino hablar con discernimiento. Que las palabras que nosotros pronunciamos son palabras prudentes, exactas para el momento que estamos viviendo. Así que el dominio de la lengua revela exactamente el nivel de sabiduría que nosotros tenemos. En el verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, es un proverbio bien irónico porque nos está hablando del silencio. Puede ocultar la necedad, mientras que hablar sin control también revela esa necedad.
Saber cuándo callar es una gran muestra de sabiduría. Así que en este Proverbios capítulo 17 hemos visto cómo la contienda nace del pecado del corazón y la necedad trae dolor personal y familiar. La justicia está centrada en el Señor, pero el dominio propio tiene que ver cómo hablamos con nuestra lengua y cómo nosotros nos conducimos con los demás. Así que la sabiduría no se mide solo por lo que tú dices, sino también por lo que tú haces y también por lo que tú callas. Que el Señor te bendiga.